cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. No cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor. No cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Santo eres tu Señor y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Por sendas de paz me acompañas, en las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía, entre las olas tú mi ancla firme está. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. De tu bondad cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso.
es el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y las valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Ven y ve lo que hizo Dios, las naciones Él postró, arcos rompió y lanzas cortó y las guerras disipó. El poderoso de Israel de nuestro lado está, camino en fe a un lado del que en fuego nos trae paz. Poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? Dios de Jacob, grande y feroz, levantas hoy tu voz. La tierra cae postrada y las montañas parten. Oh Dios, tú ves mi corazón y aún así me haces vivir. Quien tiene todo el poder, ven y vénseme a mí. Quien tiene todo y vénseme a mí. Poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Y tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? Océanos claman, Dios de todo, quien calma el viento y olas, y en mi corazón descanso da. La tierra y las montañas caen y las naciones pelearán. Yo sé que Dios nos traerá paz. Océanos claman, Dios de todo, quien calma el viento y olas, y en mi corazón descanso da. La tierra y las montañas caen y las naciones pelearán. Yo sé que Dios nos traerá paz. Poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Y tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? El poderoso
¿Quién puede contener tu amor o calcular tu valor? ¿Y quién podría ver tu rostro, Señor, brillando más que el sol? ¿Quién puede? ¿Quién puede contener tu amor o calcular tu valor? ¿Y quién podría ver tu rostro, Señor, brillando más que el sol? Tú eres santo, 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 admirable, Dios altísimo. Tú eres santo, 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 Jesús eres tú, Jesús eres tú. Tu nombre puede levantarnos de las tinieblas a la luz. Podremos contemplar tu rostro, Señor, brillando más que el sol. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Tú eres santo, 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 admirable, Dios altísimo. Tú eres santo, 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 Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú. ¿Quién como tú, Señor? Eres el Dios viviente. ¿Quién como tú, Señor? Eres el gran yo soy. Tu nombre santo es. Tú eres quien dices ser. Y volverás, Señor, en gloria para juzgar con equidad, y todo ojo te verá, brillando más que el sol. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Tú eres santo, 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 admirable, Dios altísimo. Tú eres santo, 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 Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú. Hay un lugar donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen en libertad.
su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal, y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, Jesús. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Señor, y en esa cruz, Dios, partiste nuestra historia contigo y podemos acercarnos confiadamente y ya no esperamos nada más que esa cruz, Señor. Dios, llénanos de tu palabra, háblanos, Señor, redargúyenos, consuélanos. Y Dios, ¿a quién más vamos a ver, Señor? Si el mundo cambia y cambia y siempre va a cambiar, sino a ti, Dios, que eres constante y eres el mismo y nos amas, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, y glorifica a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses 5. Si has venido estudiando esto con nosotros, sabes que un tema central es la conversión con mucho poder y plena certidumbre de los tesalonicenses. Pero en esto, como era un elemento íntegro, no como opcional, dispensacional o algo así, sino era también parte integral de su fe y su conversión, era esperar de los cielos a nuestro Señor Jesús, y que la expectativa de ellos de que la historia humana sea interrumpida nuevamente por Jesús de Nazaret. Entonces eso viene siendo como tema central, y a cada pausa Pablo como incluye esto: mientras esperan la venida del Señor, nosotros viviendo así, esperando la venida de nuestro Señor. Y ellos recibieron el Evangelio en medio de persecución y problemas, pero con poder, con el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Y eso creo que es algo que podemos decir, bueno, si yo no, es lo que me hace falta probablemente: poder, el Espíritu Santo y plena certidumbre. Y hay muchas formas que podemos estar viendo eso, pero vamos a seguir nuestro estudio y recalcar un poco lo que ya vimos en capítulo 5, versículo 1 dice:
Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces, como que ellos en eso estaban ubicados. Y Pablo estuvo en Tesalónica 3 semanas. Y que esto entonces, como que la venida del Señor era como un punto esencial en 3 semanas. O sea, en tus primeros 20 días como cristiano, ¿qué escuchaste? Pues yo seguía con los Rolling Stones y mucho de eso porque como que no me caía el 20. Pero algo que estaba así era como una bomba en mi vida. ¿Todo esto es verdad? No tenía la menor idea qué es todo esto, pero dije, todo esto es verdad, esto cambia todo. Y yo en mi cuestión adolescente dije, y significa que todo va a estar bien. Y si has pasado eso, esa sensación de que nada ha cambiado, pero todo va a estar bien. Cuando tienes 16 años y nada está bien, saber si esto resulta ser verdad, nunca tenía que haber desviado la mirada, nunca tenía que haber perdido esperanza, nunca tenía que haberme metido en otros caminos. Pero, a pesar de todo va a estar bien. Entonces, igual, recibe esto en palabra del Señor hoy. Acerca de eso no tienen necesidad de que Dios los escriba, pero les recuerda, y qué bueno porque nos ubica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso es algo que Él ya les dijo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces dice, ok, esto es lo que, como que eso, el escenario se va a poner así. Si no te fijaste, porque también fueron 4 años muy llenos de eventos en México, algo que sucedió en el Medio Oriente en los últimos 4 años fue paz, convenios de paz donde quiera, con según enemigos mortales, ¿ok? Pero es interesante ver dónde se surtió y dónde no. Número 1, el presidente Trump simplemente llevó a cabo una postura que había tomado oficialmente los Estados Unidos en cuanto a reconocer la capital de Israel como Jerusalén, no Tel Aviv. Entonces, pero tomó la decisión lógica de cambiar la embajada norteamericana a Jerusalén. Y de, va a haber guerra, nadie lo va a tolerar. ¿No? Pues ya está. Y necesitas ver un poco lo que pasa, porque Arabia Saudita, ¿ok? Con todo y que no saben vestir y andan con toallas y manteles en la cabeza todo el día. Ok, y tú puedes decir, no los árabes, pero necesitas entender naciones y reinos, ¿ok? Entonces en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en Apocalipsis, en Zacarías, en diferentes partes de la Biblia, el Antiguo Testamento, dices, yo no leo el Antiguo Testamento y casi no leo el Nuevo, solo leo las palabras que vienen en rojo porque es del Señor Jesús, eso sí entiendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿ok? Para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces es esencial. Y si te pones a pensar que en el primer siglo, hace unos años encontraron como algo que tenía en Egipto, muchas máscaras hechas de papel maché, aunque no era papel, era papiro maché, ¿ok? Que es lo que usaban antes de papel y era de las cañas del río Nilo hay un especial que es papiro y papel viene de ese nombre. Entonces, y esas máscaras pues vamos a buscar fecha. Entonces, como suele suceder hoy, hacían tiritas de papiro como de periódico para hacer el papel maché y hacer las máscaras. Entonces, y tenía algo escrito. Entonces iban a buscar la forma de las palabras, acentuación, ortografía y todo. Te va a ayudar a establecer en qué fecha el papel fue escrito, porque más o menos te dice cuándo fueron las máscaras. Y empiezan a notar, a despegar, no quieren destruir las máscaras, pero a empezar a despegar, algunas de las tiritas traen como que la letra en griego
muy regular. Y muy así, y renglones muy, como que muy exactos, que normalmente nadie escribe así, ni tú en tu primaria que hacías en tu cuadriculada tus rueditas y así, o sea, tan así, pero es porque la forma de recopiar las escrituras era contar el renglón, que es este largo, número de letras, número de palabras, para saber que no omitieron. Por eso hay muy pocos errores tipográficos en los textos originales. Digo, las copias, que es todo lo que tenemos. Entonces, dijeron, parece que es copia de las escrituras, pero si no es en pergamino, que es piel, sino papiro, es como para uso común. Entonces empiezan a encontrar, y eso, si te gusta rompecabezas, te encantaría este trabajo, y más si te pagan. Entonces empiezan a deshacer todo y encontrar, esta tira va con esta, y encuentran todo el libro de Romanos, y encuentran Marcos, que fue escrito muy temprano, y van encontrando así. Y mucho de eso, por la fecha de recopiado, quiere decir que, por ejemplo, Tesalonicenses, el Evangelio de Marcos, Romanos, algunas epístolas así, encuentran casi todo el Nuevo Testamento, que era lo que querían recopiar. Ya tenían el Antiguo Testamento y puedes ir a una sinagoga a leer, pero el Nuevo, una carta de Pablo o de Juan o el Evangelio de Lucas o algo así, la gente entonces lo copiaban. Es un buen trabajo. Entonces, cuando eso ya no servía, tiritas de papel y máscaras, o sea, ese papel era reciclado, o el papiro. Pero es interesante ver que cuando componen eso, el Nuevo Testamento que descubren que tiene de 15 a 20 años, que recopiaron casi todo el Nuevo Testamento, de 15 a 20 años del original, que es mucho más cerrado el tiempo de que, o sea, si yo hago esto, ¿quién soy? Napoleón. Pero tenemos más evidencia de que Pablo viajó a Roma y hubo un naufragio. Tenemos más evidencia de ese evento que tenemos de Napoleón. De Julio César, el romano, no el boxeador. Julio César, Augusto César, Cleopatra, Alejandro Magno, y nadie duda, ¿ok? Nadie duda de esto. Entonces tenemos esto, y lo interesante es que no hay cambios. Entonces todo esto que te venían diciendo, a mí me venían diciendo, es que han cambiado en la Biblia. Los monjes por allá en quién sabe qué parte de Europa y no eran ignorantes y cambiaban y así. No cambiaron ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Han cambiado. Lo que tú estás leyendo, pues si lo compraste aquí, lo compraste en precio de mayoreo. Pero tu Biblia, ¿cuánto te costó? Pero no es cuánto vale. Porque a precio de sangre, arriesgando la vida, cuidando, conservando, transportando y todo lo que se hizo cuando era peligroso llevar esto. ¿Ok? Entonces, cuando llega el Evangelio a Tesalónica, vamos a capítulo 1, versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra vocación, vuestra elección, que pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y si en nuestro caso, en tu caso, en mi caso, ha llegado como que empiezas a decir, creo que llegó en palabras solamente, se hizo como de moda, porque era un nuevo modo, que las 4 leyes espirituales empezaron a ser como que muy en los 70 y después en los 80. Y después ya era como que eso es obsoleto, vamos a buscar otro modo. Entonces era como que pues ya hice la oración del pecador. Entonces te decía en el Evangelio, tú orabas eso y ya eres salvo. Según la denominación, te inscribes a un discipulado, luego bautizado y ya. ¿Y ahora qué? Pero sin excepción, el después de todo eso, como hayas llegado, ¿ok? El después de todo eso es ahora vive tu vida para Cristo Jesús porque viene pronto. Eso sí es el sello de los 70 y los 80, ¿ok? Y por ahí de los 90 empezó a comer mucho tiempo aire en América Latina doctrinas de prosperidad, doctrinas de
de demonios, o sea, necesitas liberación, necesitas esto, tirar a la gente, librar esto, así. Entonces empezó a ponerse mucho más dramático, pero no era poder. ¿Sabes por qué? Porque seguían los problemas. Entonces puedes llenar el estadio Azteca de cristianos y decir, espíritu de esto, huye. Y hay 7 pobres esperando en el estacionamiento entrar. Cuando ya cierran y apagan las luces, ahí van a estar. El hecho de que haya espíritus de fornicación o de codicia en tal parte, ¿tú qué? O sea, ¿nosotros qué? Es muy importante ver eso. Entonces piensa en estos que son paganos en Macedonia, en Tesalónica, que ellos realmente sí viven, que hay como dioses y semidioses y efectos, y que los dioses te alocan y que los dioses te bendicen y te enriquecen y como la Ilíada, o sea, si ya les caes mal o si un dios tiene envidia del favor que gozas de otro dios, entonces igual te destruye nomás por despecho entre dioses. Parece novela. Pues los griegos inventaron el teatro, ¿qué esperabas? Entonces, imagínate, empieza una serie de males, o naciste esclavo, y cuando tenías 4 años vendieron a tu mamá y se fue a vivir en otra parte, y vendieron a tu papá, que nunca fueron pareja, pero decidieron estos dos harán buenas crías, como ganado. Entonces tú naces en esa casa de un rico, y eres un criado en la casa, y ya eres adulto, pero toda tu vida todo depende del humor y de la disposición de tu amo, y en cualquier momento te puede matar, te puede dejar sangrado y tirado en el piso, peor que un animal. O sea, pueden hacer contigo lo que quieren. Menores de edad no tenían derechos, no había leyes que protegeran a menores, no había leyes que protegeran a mujeres. Eso fue algo que el cristianismo trajo, no te lo dicen, ¿verdad? Entonces tenemos que ver lo que pasa. Entonces imagina, el evangelio llega y hay un grupo de personas y tú vas como esclavo y acompañas, eres invitado, pero tú tienes que cargar esto y el otro y cuidar el caballo y el carro de un caballo y así, y tú corres al lado, pero tu amo va a ir sentado en eso y el caballo y todo. Entonces tú tienes que cuidar, pero te sientas ahí y escuchas el evangelio. Y te dicen, en Cristo no hay ni judío ni griego, ni siervo, o sea, ni esclavos, ni libres, ni escitas, ni bárbaros, o sea, todas las clases, las etnias, tinte de tu piel, tu estatura, tu forma de hablar, todo esto, o sea, simplemente no existe, sino el perdón, sino reconciliación. Y no es con el Dios del mar o el Dios del sol, o sea, con quién necesito ponerme bien y estar ya saldado. No, con el Creador de los cielos y la tierra, que Él habla y sucede con ese, el Dios de dioses, el Dios altísimo, y los demás son regidores y algunos hasta están usurpando su poder, el diablo y así. Entonces tú oyes eso, dices, entonces ya no tengo que tener miedo de que porque me va mal o porque un antepasado, y eso es una cuestión de las doctrinas hoy de liberación, es que hubo esto. Algo pasó y ya quedas esclavizado. Entonces imagínate en una esclavitud literal y te dicen, y porque eso es lo que y tú vas a la India y te dicen, es karma. En una vida pasada, y tú dices, pero ¿yo qué? O sea, ¿de qué me arrepiento? No, pues simplemente es tu karma. Ahora pagas lo que ni siquiera te acuerdas de haber hecho. Y lo pagas y ahora naciste pobre. Entonces tú naces como esclavo y has vivido con golpes y tienes cicatrices y tienes esto y tienes miedo y te han usado como un mueble y como un animal, te han trabajado y así y todo. Y tú pero dices, sí, pero eso es así me tocó. Y todavía hablamos así me tocó. ¿Ok? Y dices, pues ni modo, y resignación.
pero no había esperanza. O sea, siquiera la reencarnación, si me someto a mi horrible suerte, quizás en una futura reencarnación me toca estar arriba y no abajo en la rueda. En lugar de ser aplastado, voy encima. Quizás. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Por eso el budismo pretendía acelerar el proceso y dice, va. Ok, entonces tú eres un esclavo y oyes eso, libertad. Acuérdense que el Señor Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el hijo de la casa les hace libres, son libres. Entonces un esclavo está oyendo eso y dice, ¿qué? Sí, y hay esperanza, hay una herencia. Y si somos hijos, somos también herederos. Romanos 8:17. Y dices, ¿yo? ¿Hijo? Sí, hijo de Dios y heredero. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Un esclavo dice, espántame. O sea, ya he padecido, ya he tenido golpes, ya he tenido privación, humillación, injusticia, ya he tenido todo eso. Pero entonces estás en eso y tu amo que vino invitado también recibe a Cristo. Y no saben cómo llevarse. Eso es la iglesia en el primer siglo. No saben qué. O sea, todavía están tratando de entender lo que significa. Ya estamos libres de un ciclo de humillación, de frustración, de lo absurdo, de locuras, de injusticias, de vivir en miedo, de vivir con incertidumbre. Y por eso cuando dice, y nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Dios mismo, o sea, imagina Pablo recalcando con los corintios, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, ay sí, no, porque sus templos eran lugares. Y tú ibas y tenías que ser reverente, tenías que no traer algo que no era apropiado para esto. ¿Ok? Entonces ellos tienen esa mentalidad de un templo. Entonces tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dices. Entonces Dios vive en mí y soy blasfemo y soy rencoroso y soy envidioso, y eso es cuando estoy de buenas. Entonces están así. Entonces santificada al Señor en tu corazón y que seas santificado tú. Y dicen, ok, y un pagano entendía es apartarte para el Dios. Okay. Si es el Dios del mar, tú estás al servicio de ese Dios y vas al mar, vas a viajar al mar sin miedo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenezco. Por eso Pablo dice a los marineros en el viaje sobre el mar, dice, no tengan miedo, porque esta noche estuvo a mi lado un ángel, un mensajero, eso es lo que ellos oirían, un mensajero del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y dicen, ok, un mensajero del Dios a quien sirve y de quien es. Y dice que nada va a pasar en ninguno de nosotros, el barco va a ser pérdida, pero ninguna persona se va a ahogar. Entonces Pablo da gracias y empieza a comer. Dice, bueno, entonces me arrimo con ese siervo de su Dios y voy a comer también. Y comieron y cobraron ánimo, y el barco se desintegró pegando ya las rocas y todos se salvaron. ¿Tú crees que junto a la fogata no estarías así con el frío y con el susto y no haber comido en 14 días y apenas te echas eso y con el agua de mar que tragaste ya vomitaste en la playa, pero estás así, estoy salvo? Y Pablo está como si nada, él está juntando leña y los demás están, ¡ay, qué miedo! ¡Ah! Y Pablo está, ¿qué? Les dije que un mensajero del Dios a quien sirvo y de quien soy me dijo que eso iba a suceder. Entonces Pablo a lo que sigue, pues leña para que la fogata caliente mejor, y sale una víbora y le muerde. Y todos dicen, pues necesitaba hablar con el Dios de los reptiles, porque el Dios del mar, bien, pero así, pero dicen, y necesitas ver eso en Hechos, porque dicen, se escapó, los dioses le están persiguiendo, se escapó del mar, y ahora otro le espera. Entonces así,
Entonces, viendo, eso era su mundo. Y si te das cuenta, no es muy diferente a nuestro mundo. Y nuestra lógica y atribuimos lo que nos pasa y cuál es nuestra expectativa y qué es lo que anhelamos y cuándo viene un cambio. ¿Ok? Cuando te das cuenta de eso, dices, ok, pero ¿qué pasó con estos tesalonicenses? Poder, el Espíritu Santo y plena certidumbre. Entonces, cuando yo me convertí, yo no se movió el piso, no cambió la luz, no sentí ni escalofrío, ni hormigueo, ni calor, ni vergüenza, no sentí nada. Al otro día, cuando desperté, lo que sentí era esto, como el primer día de vacaciones de verano. Despiertas y dices, hoy puedo salir a jugar, hoy puedo, o sea, ya no hay reglas. No hay clase. Bueno, si a ti te encantaba la escuela, entonces tú te sentirías como primer día de clases, pero yo no. Yo dije, ya, libertad. Pero era eso, como que todo va a estar bien. ¿Ok? Entonces, recuerda ese día, cuando supiste paz con Dios. ¿Okay? Y si no recuerdas, puede estar pendiente. No problem, ¿ok? Puede estar pendiente. Entonces, hoy puede ser el día. Entonces dice, ok, eso es lo que pasó. Y en cada pausa está Pablo diciendo, y esto mientras esperan la venida del Señor. Y ahora va a venir esto y va a suceder en su venida. Y para ser admirado por nosotros en su venida. Entonces termina versículo 13, capítulo 3. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces eso era una expectativa, eso era normal y era típico de los cristianos en las primeras décadas. Y realmente en todas las épocas y lugares y periodos de la historia de la iglesia, cada vez que hay una renovación, cada vez que hay un derramamiento de gracia y miles de almas son tocadas por Dios y encuentran paz y reconciliación en Él, avivamiento, en cada punto que eso sucede, también hay un regreso a eso, a la expectativa de su venida. Y eso trae en sí también el apartarse de unas cosas para separarse hacia Dios. Entonces trae consagración, trae temor de Dios, lo puedes leer en Hechos, gozo y el temor de Dios. ¿Ok? Entonces esos son atributos de cuando sucede. ¿Y sabes qué? Está sucediendo aquí en México, en nuestros tiempos. Este año cumplo 40 años. He estado esperando estos días, 40 años. Y está sucediendo, pero no como pensábamos. Porque cuando sucedió, cuando yo me convertí, estaba sucediendo. Y sonaba. Y yo decía, hablaban de los Jesus Freaks. Porque eran freaks, porque eran psicodélicos, perdidos, como que no regresaron de su viaje bien o pues se perdieron las maletas en algún punto del viaje y así. Y así, mi pastor no podía sostener una conversación. Diario despertaba en la noche con gritos, con el ruido de una pistola junto a su cabeza y sabía que se había volado la mitad de su cara. Y se veía en el espejo y cambiaba. Loco, mal, lesionado por droga contaminada. Y llega a una carpa, como ustedes, muchos se acuerdan, llega a una carpa, escucha el evangelio y pasa y dice, sí, yo quiero oración. Y dicen, qué bueno, entonces, o sea, le hacen unas preguntas, ¿quieres? Bueno, yo sí quiero, pero no puedo. ¿Cómo no? O sea, ellos están, no, man, claro que sí, man. Entonces, así, no puedo ser cristiano, porque pasó esto y se voló la mitad de mi cabeza. Entonces el otro lo está mirando así.
¿ok? Una vez le recogieron en la patrulla y andaba así perdido, loco, esperando los ovnis, como tú comprenderás. Así mal. Cuando se convierte, su propia mamá le dice, me caía mejor cuando esperaba los ovnis, porque solo hablaba de Jesús, loco. Entonces era un freak, ahora es un Jesus freak. ¿Ok? Y eso era. Entonces era toda una generación que estábamos perdidos y no daban nadie apostaba ni un peso. Es esta generación que se están cortando, que se quieren suicidar, que están encerrados, que ya no hay contacto, que no hay una interacción normal, que es esto y tienen que hacer su escuela por Zoom y así y todo y así y no ven el chiste, y no ven un futuro y es muy difícil abrazar y decir, pues hay que echarle ganas. Yo decía, ¿echarle ganas a qué? Pues a estudiar. ¿Por qué? Yo tenía curiosidad de todo. Pero siendo Contreras, estudia esto. ¿Por qué? Porque ya sospechaba, si es adulto, algo trae. Si es un adulto, te hacen esto, te obligan esto y al final sales decepcionado. Cambia mi opinión. Yo así. No. Y Dios viene y dice, y voltea todo y digo, fíjate, esto es verdad, y voy con mis amigos y dicen, me caía mejor cuando esperaba los ovnis. Igual, esto es verdad, resulta que es verdad, no es lo más tremendo que es verdad. No, lo más tremendo, mi mejor amigo de toda la vida, lo más tremendo, es que hace un año tú decías que tu hermano ya era un Jesus freak y ahora tú eres un Jesus freak, no tengo nada que decir. ¿Te acuerdas? Entonces Pablo dice, eso es lo que les pasó a los tesalonicenses. Y leyendo esto, muchos de nosotros podemos decir, sí era feo perder esto, eran y son feas las indirectas, las directas, todo eso es feo, pero ellos cargaban algo en su pecho, gozo, paz, plena certidumbre de perdón y de un futuro con Dios. Entonces imagínate, acuérdate del esclavo oyendo. Y si somos hijos, eso era ya mucho asimilar. Hijos, también herederos. Si es que padecemos con Él, sale. ¿Dónde me apunto? O sea, Alejandro Solzhenitsyn, que fue un ruso disidente que estuvo años encarcelado en campamento de concentración, donde te deshacían de tus convicciones por privación. O sea, los que de plano eran disidentes en la era de Stalin simplemente desaparecías. Pero los que habían pensado algo incorrecto estaban así encerrados. Okay, simplemente pensaron algo incorrecto. Okay, él dijo esto. En eso se convirtió, viendo cómo un cristiano podía y uno que no. Entonces él se convierte. En el ambiente soviético ateo se convierte, viendo a un cristiano que le venían en la noche y le inyectaban y se alocaba y gritaba el nombre de Jesús y dice, ni de loco lo suelta, Y como tú y como yo, llega el momento que dices, yo necesito conocer el Dios de este loco, de este ex depravado, de este ex, o sea, viendo eso, dices, yo necesito conocer este. Entonces, él dice esto, cuando te han quitado todo, ya no te pueden controlar. Recuerda, cuando te han quitado todo, ya no te pueden controlar. Por eso cuando Pablo a los Efesios escribe en Efesios 6, pónganse toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar en pie, ensangrentado, con un ojo cerrado y no por amor, con los dientes flojos, un labio partido, cansado, asustado.
en pie, porque son gladiadores y uno va a quedar postrado hoy y el ganador queda en pie. Aunque te desmayas saliendo, ganaste. Entonces Pablo usa una imagen que era común para todos, pero es muy gráfica. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando te han quitado todo, no te pueden controlar. Pablo escribe esto como prisionero a los efesios. Acuérdense, estar firmes. Ok, entonces Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ya puedes entender en ese contexto de ricos y pobres, o sea, judíos, gentiles, esclavos, libres, bárbaros, bárbaras, brutos, brutas, o sea, así, bárbaros, escitas, que eran los que venían de lo más salvaje. Los bárbaros eran porque no podían, nunca dominaban griego, por eso bárbaro, o sea, hablaban raro. Pero los escitas, esos sí dan miedo. Esos te comen, esos así, te cortan las orejas y hacen un collar de tus orejas y de esto y de tus amigos. O sea, Atilo, el húngaro, entonces así hizo un montón de los ojos de sus enemigos para mirarlos. Simplemente ver un montón de ojos. Y despacharon a alguien de Roma ofreciendo la hija del emperador para que desista y que no ataque Roma. Escitas, ¿ok? Entonces necesitas ver, o sea, ni bárbaros ni escitas. Entonces, y nos encontramos sentados en Semilla de repente, ¡qué bárbaro! Este es escita. ¿Ok? O sea, y dices, sí, ni esclavos, ni libres, y algunos judíos con todas las escrituras y la liturgia y el porte y así, y una historia y una familia estable, reverente, piadosa, y los griegos poco sin freno, sin norte, así filosóficos pero muy bohemios, así, y esos son los que tienen un futuro en liderazgo, ¿no? O sea, estos bárbaros y ascitas, pues al estacionamiento, ¿no? Pero es interesante, he visto bárbaros salir del estacionamiento al púlpito. ¿Por qué? Porque en Cristo todo eso cambia. Los rangos y las clasificaciones empiezan a cambiar. Entonces piensa que eso no llegó como simplemente argumentos, palabras solamente a Tesalónica, sino con poder, con el Espíritu Santo y plena certidumbre. Entonces, o sea, y el evangelio que yo recibí, y muchos de ustedes recibieron eso, es, pues la Biblia dice eso, pues hay que hacerlo, vamos a orar y orar. Es que tengo una migraña desde hace 3 días, pues vamos a orar, oramos y ya se le quitó la migraña. O sea, al saber que todo va a estar bien porque esto es verdad, no ha fallado. No siempre sucede como esperaba, pero no ha fallado. Y tengo 45 años de creer. Entonces es un reto para algunos decir, si el Señor no viene antes, a ver qué tú estás diciendo. Cuando ya sean 40 y tantos años, decir, no ha fallado. Seguimos. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Eso es un proceso. Entonces una mujer en el embarazo, cuando ya se acercan los días, hay como unas contracciones preliminares, como de ensayo, como hacer antes de cantar. Entonces unas contracciones de ensayo. Entonces así, y mi esposa en el primer parto pues tenía un poco de esto, pues no estoy segura, como que así se sentía como si le hicieran así. Y luego otra vez, y luego ¡pum! Y cada minuto, 4 horas, aquí está mi hija. La segunda, en 3 horas, aquí está mi hija. En la tercera, casi entra con tenis al quirófano. Dicen, no, eso es un safe. 2 horas. Entonces dices, ahí la paramos, ¿no? Porque pues no soy partera. O sea, ¿qué?
pero pueden tardar mucho, pueden tardar horas, pueden ser 20 y tantas horas y estás así, y no, pues cesárea o no cesárea, y no, pues el bebé va bien, las contracciones nomás que va muy lento. Así es un proceso y tiene que suceder esto, o sea, puede ser diferente el proceso cada vez, pero tiene que suceder ciertas cosas. Ok, entonces Pablo usa este ejemplo como dolores de parto. Esto es lo que va a suceder y cuando ya arranca, ya viene, ¿ok? Entonces Jesús dice en Mateo 24, por eso, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, enderezate, erguíos, enderezate y mira, porque ya está cerca. Entonces eso empieza a ser la cosa y cuando digan paz y seguridad, dos cosas que podemos decir. En 4 años empezaron a haber convenios de paz con Arabia Saudita, Israel, con Qatar, Israel. Así, con todos los gobiernos alrededor. No, realmente queremos ser amigos. Vamos a tener comercio, vamos a tener vuelos. O sea, el embajador israelí llegando en un vuelo y aterrizando y pisando Arabia Saudita y que no me fusilen. O sea, es fenomenal. Pero ¿tú lo escuchaste en las noticias como noticia? Ok. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces así. Pero el nuevo presidente en los Estados Unidos ya está echando todo al revés. Cancelando esto, cancelando el otro. Y es interesante, piensa, que Arabia Saudita aparece en Ezequiel con su nombre antiguo, la zona y las tribus que son ahí. Libia, Egipto, todos los reinos alrededor de Israel y cuando invaden del norte, pero toda mi vida decían Rusia va a inventar y el ejército soviético, y yo decía sí, pero la Unión Soviética no es Rusia, son muchas etnias y reinos que aparecen en otra figura en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo? Entonces, si te acuerdas de Perestroika y Gorbachev y todo, decían que era el anticristo porque tiene como una marca, así unas manchas o pigmentación, pues es 666, es el anticristo. Simplemente desmanteló la Unión Soviética. Entonces es interesante, todos esos países empiezan a volver al cristianismo tradicional que habían tenido. Polonia, Yugoslavia, o sea, empiezan a hacer eso. Es interesante ver Hungría, ¿ok? Entonces todo eso empieza a suceder. Pero Rusia, ya sin todo lo demás, Rusia ya tiene una base aérea y marítima debido a toda la inestabilidad de Líbano y Siria en la costa. Y de ahí podría lanzar misiles y aviones y atacar Israel. Y está al norte, o sea, nomás checa eso. Pero eso nunca está en la noticia, sino que dijo López-Gatell. Ok, hay cosas que nos ocupan, pero es lo mismo diario. Entonces nos conviene a veces asomarnos y decir, el resto del mundo, ¿cómo le va? ¿Y qué cosas están sucediendo en el resto del mundo? Entonces el mundo está cambiando y convenios de paz por todos lados y de repente en pausa, ¿ok? Interrumpido. Irán tuvo una revolución en los 70 y entró un grupo extremista, totalitaria y así. O sea, ellos entraron así y están en poder hasta el día de hoy. Entonces ya se está reactivando un tratado de libre comercio y todo eso con Irán. Antes el presidente Trump puso sanciones que castigan a los que compren petróleo de Irán, que es Persia. Entonces cuando tú ves Persia en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, cuando tú ves todo eso y los nombres antiguos de esos lugares, tú verías entonces Persia va a tener que no ser amigo de Rusia. Algo va a tener que cambiar, ¿ok? Entonces cuando, no, pues a lo mejor este año, sí, el rapto, pero le preguntan a Jesús en Mateo 24, a ver, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo serán las señales del fin del mundo? Y contesta en 3 partes sus 3 preguntas.
Entonces, cuando ves eso y lees esto, Pablo por eso predicaban en cualquier momento, desde Primera Tesalonicenses. La iglesia, en efecto, tiene 2000 años esperando cualquier día la venida del Señor. ¿Por qué tarda? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no respondes? Porque tu primo, porque tu hijo, porque tus nietos, y así. En Cancún, el pastor Edgar Müller llega a abrir el domingo y había estado un muchacho sentado en la banqueta afuera leyendo. Llega el que abre y pone el aire y empieza a prender luces y todo, y sube con él. Y dice el muchacho, qué bueno, llegaste a la reunión. Dice, ¿aquí es iglesia? Sí, él estaba sentado en la banqueta leyendo una Biblia. Entonces, cuando llega Edgar, están orando. Hola, sí, pues sí, es tu primera vez, sí. Dice, mira, lo que le pasa es esto, fíjate. Vengo huyendo, entonces estoy aquí hace un rato, no encuentro trabajo, acaba de asaltar un Oxxo porque no había para pañales para su bebé y leche. Y estando en el Oxxo, encañonado, así, al otro, empieza a temblar y no puede seguir y sale corriendo. Llega a un parque y tiran la pistola. Ojo, no tires la pistola ahí en el parque. Alguien lo va a encontrar y va a regresar al Oxxo y pobre muchacho, o sea, ya le libró y dice, no, ahora voy yo. Entonces, no, o sea, tíralo al mar, al río, los cocodrilos en la laguna en Cancún, a ver dónde. Pero entonces, y se sienta asustadísimo y ve una Biblia en el parque. Y la toma y la empieza a leer y se acuerda de su abuelita. Por eso, no dejes de orar. No dejes de orar por gente difícil, por gente resistente. No te desanimes, no te agüites y no dejes de orar. Entonces acuerda de su abuelita y lee el Salmo 51 y como que, ¿qué más? No, pues este Salmo y el Salmo 23 y ahí está leyendo y llegan y abren y sube y están orando. Llega Edgar y escucha la historia y dice, ok, que tengas esto muy claro, cuánto te ama Dios y que te está rescatando. Dice, sí me queda claro. Ya mi vida le pertenece, ok. Poder, el Espíritu Santo, plena certidumbre. Y está sucediendo, amigos, está sucediendo. En la asociación de Billy Graham, 800 contactos por día, 800 por día, buscando paz con Dios, por día, que no los pueden atender, porque faltan voluntarios. Puedes hablar con Rolando terminando la reunión. Entonces, pero falta gente que pueda atender, pero están queriendo paz con Dios. 800 por día. Donábamos un riñón hace años por un nuevo, por año, un nuevo. Y donabas un riñón y la mitad de tu hígado porque llegara toda la familia. Está sucediendo. Se está cumpliendo. Pero ha sido muy largo. Y yo con un amigo estuvimos orando en 81. Señor, si es necesario que cambien la Constitución para que se predique tu palabra en las calles, en las escuelas, en el radio, en televisión. En 81 apenas empezó Microsoft, entonces no pudimos decir en Internet. Y Dios dice, sí lo voy a cumplir, pero no como tú piensas, porque no tienes idea, pero lo voy a hacer. 92 cambiaron la Constitución, reconociendo grupos religiosos, otorgando todos los derechos constitucionales a tales grupos, entonces predicando en escuelas, predicando en cárceles, predicando en la calle, radio, internet, televisión. Y Dios, ¿algo más, chicos? Y tenemos años y años y años. Y mira, esa generación que se corta, esa generación que se droga, esa generación que se avienta fentanilo, están buscando paz con Dios. Y grandes y pequeños y viejos y jóvenes y ricos y pobres y bárbaros, escitas, etcétera, están
tocando la puerta diciendo, quiero paz con Dios. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad y resulta de repente ya no están diciendo, ok, entonces tenemos oportunidad. Si el Señor no viene mañana, entonces mañana hay chamba. Si viene mañana, siempre no. Pero ahora tenemos oportunidad. Cada que el Señor demora, es oportunidad. Y cada que el Señor no responde rápido tus oraciones, es oportunidad. Y creces. Y la paciencia tiene su obra perfecta en ti por la diversidad de pruebas que Él te deja pasar. Todo es ganancia, todo es ganancia. Ya me perdonó, ya soy hijo, ya soy heredero y puedo padecer juntamente con Él. ¿Qué? Cuando te han quitado todo, ya no te pueden controlar. Entonces ya tienes toda la libertad. El mismo emperador de Roma y el peor, más humillado esclavo, ambos pueden decir, Señor Jesús, mi vida es tuya. Y misma respuesta de parte de Jesús, mi vida es tuya. Todo yo, entregado a todo tú, Jesús. Haz conmigo lo que quieras. ¿Ok? Entonces, y lo hemos hecho. Y ve, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces hay una sobriedad física, pero hay una sobriedad espiritual. Y cuando estaban haciendo en iglesias en las 90 y la gente cayéndose y borrachera espiritual y riéndose con risa supuestamente santa y todo eso, o sea, no, sobriedad espiritual. Sobriedad espiritual, como conviene a santos, como conviene a hijos y herederos, hijas y herederas, como conviene a gente que un día se parará delante del Cordero de Dios. Entonces no, y te devuelve tu dignidad, no te la arrebata. Entonces, viendo eso, y ¿sabes qué? Hace como 5 o 6 años empecé a sentir un cambio en el viento, navegando este mar tan raro. ¿Qué es esto? Que empecé a notar como que Dios está llamando gente y están dejando iglesias que no dan sana doctrina, los están dejando. ¿Por qué? Por hambre, por desesperación. Y esto coincide con la posibilidad de ahora conectarse en internet. Y yo rebelde digo, no, internet no. Y Dios dice, ¿a que sí? Te estoy abriendo la puerta. 800 contactos por día y no los pueden atender. ¿Quién de ellos es una chica que se corta? ¿Quién de ellos es una ama de casa que está a punto de empezar a prostituirse porque no hay para comer? Hay cifras de prostitución en aumento en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por la dureza de la situación. Y necesitamos decir, no son cifras, son niños y niñas y hombres y señoras y abuelitas. O sea, cuando se corta no es una estadística, es sangre. Y lo hacen para dejar salir el dolor. 800 al día. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos pedido, Dios nos lo está aventando a cántaros, no con gotero. ¿Qué hacemos? Ok, entonces mientras esperamos, dice, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, para proteger tu corazón y tus vitales. Y también dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, protegiendo tus pensamientos. Pero ¿cómo vas a tener esperanza? ¿Cómo vas a tener fe y amor si la palabra de Dios no está escurriendo por todos lados en tu vida? Entonces necesitamos, si no lo eres, ser pueblo de la palabra de Dios.
Es ahora sí. ¿Por qué? Porque si no tú, otro. Y necesitamos ver, ¿yo por qué voy a estar sentado? En Proverbios dice, hijo que recoge en verano es alegría de su padre y vergüenza de su madre el flojo. La mies es mucha, está encima la cosecha. Entonces digo, onta la guadaña. Vamos a cosechar, vamos a meter esto y vamos a llevar las gavillas al granero. Y hemos salido algunos con lágrimas sembrando. Imagínate que podamos regresar con alegría, llevando gavillas. Es el tiempo que hemos esperado. Cristo viene. Yo llegué apuradísimo a México diciendo, porque Cristo viene, tenemos 2, 3 años. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? 40 años después. Ruco, Cristo viene, tenemos que apurarnos porque Cristo viene. Digo, ya voy a estar así con una trompeta así. ¿Cuántos dicen amén? Y lo está haciendo con una generación que no pueden salvar. Que los están viendo así escurrir como arena y aceite entre sus manos. Que suicidio, que embarazos, que drogadicción, que han habido muertes por sobredosis, por intoxicarse de alcohol, desesperación por todos lados. Y ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Y Dios lo está haciendo. No lo podemos ni frenar, mucho menos parar. Y Dios dice, yo sí. 1, 2, 3, 4. ¡Pum! Así. Y eso simplemente es haciendo contacto con una asociación. Aparte, los que por algún otro medio, como el cuate en Cancún que encuentra una Biblia en el parque. Y la persona, el cristianito que dejó olvidada su Biblia en el parque, ay Señor, pues tenía un dedicatorio y así que mi tía que está con el Señor me regaló esta Biblia cuando me bauticé y ahora así. Y Dios dice, lo están usando. Es una bendición para quien la tiene. Como esa Biblia que alguien dejó, que es una Biblia Thompson que tiene como 3 años aquí. Qué bendición. Entonces, o sea, Ve lo que es esto. Ve lo que Dios usa. Una abuelita orando por su nieto que va en muy malos caminos y en el peor momento de su vida, Dios así, chifla, así, lo llama, lo sienta y le pone la palabra de Dios, leyendo Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, lávame más y más. Eso es lo que hemos esperado. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como pueblo de Dios estamos caminando bajo juicio con los demás, no bajo condenación. ¿Ok? Entonces nos toca, como tocaba a los israelitas, los judíos transportados a Babilonia, les tocó juicio, mas no condenación. Pero tuvieron que vivir eso y aguantar vara. Ok, estamos viviéndolo y aguantando vara y cubrebocas y lo demás. Ok, y lo estamos viviendo. Pero una señora, su hijo le regañó porque estaba ayudando, llevó a alguien a que le hicieran prueba porque tenía unos síntomas y no, pues vamos a ver. Y mamá, y te vas a infectar y luego me infectas a mí y yo me muero. Y dice, y ella así, no, ama a su hijo, ok. Pero dice, a ver. Yo no estoy preocupada, porque si me enfermo, voy a pasar unos días difíciles y luego voy a estar viendo al Señor. ¿Y tú? Vas a pasar unos días difíciles y pasas una eternidad en el lago de fuego. Sí, preocúpate, hijo. Preocúpate, que no te enfermes, que no te mueras, que te vaya bien, que te conserves muy bien. Sí, cuídate mucho. Y ves que ahora ya la salutación no es que estés bien, que bye, sino cuídate, cuídense, cuídate. Acuérdate de Alejandro Solzhenitsyn, cuando te han quitado todo ya no te pueden controlar. Cuidarme. Y Pablo dice, por eso gastaré y seré gastado.
No puedo perder más, no puedo perder nada, porque entonces así el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso, chicos, es libertad. Eso así, y contra ese gozo, y te quitan esto, y te privan del otro, y te quitan esto, y te amenazan. Y los apóstoles así, su primera visita al concilio y todos los viejos con sus barbas así, mirándolos feo así, y no intimidados. Y se dan cuenta que son sin letras y del vulgo en griego es idiotes. Los ven así un par de meshugue, locos, idiotas. No saben nada, pero te callaron. ¿Ok? Entonces está así, dice, ustedes díganos muy respetuosamente, dentro de lo que cabía, díganos si hay que obedecer a Dios o a los hombres. La próxima visita al concilio, ahora sí, más amenazados. No les dijimos y han llenado Jerusalén con esta palabra. Felicidades, chicos. Llenaron Jerusalén de esta palabra, el Evangelio. Felicidades. Entonces dijeron, bueno, como no estudiaron la tarea que les dejamos, decidan que, o sea, díganos si hay que obedecer a Dios o al hombre. Nosotros les vamos a soplar la respuesta porque no usaron el acordeón. Daniel, obedecer a Dios, y Él se encarga. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres y no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿qué podrías decir tú? ¿Has estado así como colado en la fe de otra persona, en la experiencia con Dios de otra persona, como que pues aquí estoy, pero si te piden boleto en el camión, ves que hay camiones que son como, y van haciendo paradas y de vez en cuando checan boletos? No, pues tenías que bajar allá atrás, ahora debes 18 pesos más. No lo tengo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? O sea, esto no cuesta, simplemente súbete. Es la invitación. Y por eso decimos en la prédica, dice, voy a hacer invitación. Es eso. ¿Quieres? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser reconciliado con Dios? ¿Quieres paz con Dios? ¿Quieres gozo? ¿Quieres una herencia inmarcesible, guardada y reservada en los cielos? ¿Quieres ser coheredero con Cristo? ¿Quieres tener un sumo sacerdote orando por ti? Y no lo puedes escuchar, pero si pudieras, imagínate, ¿qué estás viviendo? Si pudieras escuchar a Jesucristo, el sumo sacerdote, intercediendo a la diestra de Dios, pero como estamos con nuestra cabeza con otros canales, pero si pudieras escuchar a Jesús orando por ti, tendrías paz, tendrías esperanza, hasta te haría reír. Y ayuda, Señor, a este güero porque es bien requete miedoso y se queja hasta de lo que no es, Señor. O sea, y Jesús va a orar por mí muy folclor, porque así me quejo, así me pongo a temblar. Folclor. Y tú no, porque tienes educación y modales, entonces Jesús va a orar por ti. Amantísimo Padre, estoy intercediendo por este por este amigo. Así, ¿cómo ora por ti, Jesús? ¿Qué es lo que necesariamente estaría pidiendo? Intercediendo contra potestades, principados, lo presente, lo porvenir, espada, desnudez, tribulación. Ni la muerte, ni lo porvenir, nada de estas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y está intercediendo para que esto te quede claro, orando por ti. Pero no lo escuchamos y se nos olvida que no aparta su mirada y no aparta su boca del oído de su Padre en ningún momento. Está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Lo sabes? Entonces, bien, no nos ha puesto Dios para ira, aunque el día del Señor es día de ira. Entonces, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Son dos cosas y dos respuestas, como empezamos a ver la vez pasada. Y en 2 Tesalonicenses se abre un poco más el tema. Entonces,
porque no nos ha puesto Dios para ira. Versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Crees que Jesús en su muerte y resurrección fue eficaz? ¿Que sí? Entonces, ¿crees que en verdad ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni espada, ni desnudez, ni siquiera coronavirus, papá? Entonces, todo esto, nada de estas cosas podrá separarnos del amor de Dios. Dices, ay, pero estoy desquiciado. Bueno, pues, perder la cordura, no hay una promesa de Dios para eso. Eso está en tus manos. Si te quieres desquiciar, desquíciate. Pero ve, ¿acaso hay algo fuera de sus manos? Entonces, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Os rogamos. Entonces, ¿qué hacemos mientras así? Santificándonos, esperando la venida del Señor. La coraza de fe y amor, la esperanza de salvación como yelmo. Ok, entonces voy a hacer esto y voy a recordar las circunstancias y el día de mi conversión cuando vi. O sea, como hay un himno, pero ya nadie se la sabe. En la cruz, no, primero vi la luz y las manchas de mi alma me lavó. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Pero ¿te acuerdas? Cuando dices, hay mucho todavía que tengo que caminar, pero todo va a estar bien. Y cuando yo oigo que a pesar de distracción, pandemia, economía, pereza, lo que tú quieras, no obstante, Dios está llamando 800 personas diarias a tocar la puerta, a abrir y decir, ¿quién? Aquí estoy a la puerta y llamo, y están abriendo la puerta. ¿Quién? Y Jesús diciendo, sígueme, pero faltan obreros en la mies. Dios no falta en la mies. Dios está haciendo lo que venía diciendo, lo que venía preparando. Dios lo está haciendo. Revivió el campamento de Gedeones para distribuir escrituras. Hace 15 años aquí estaba ya ausente. Y revivió eso, y a nivel nacional empezó a revivir eso, y está llegando la Biblia en lugares donde tenía que llegar. En hospitales están diciendo, no, sí, por favor. Y lo dan a los trabajadores de salud, gracias. Así, con su traje raro y en una burbuja y su visera y esto y guantes y todo y 7 crucifijos y ok, una Biblia, sí, por favor. En el militar, no deben de estar repartiendo Nuevos Testamentos a militares en el 16 de septiembre. Entonces un abogado ateo dice, ¿cómo no? Están llevando valores a los que más necesitan que se haga. Y los soldados rogaban. ¿Tienen uno de estos para nosotros? Después del sismo llegamos a un pueblo y un policía que fue al campamento aquí y le dimos así, dice, todavía tengo mi Biblia. No es cierto, lo saca de la guantera de la patrulla, está bien utilizada, bien así enchinado todo como papitas fritas, hasta así su Biblia, por tanto leerla. Y tú dices, los policías, dices, no tienes idea lo que Dios está haciendo mientras tú te duermas, pero ya sea que durmamos o velemos, y Dios está obrando. Entonces os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 3 aspectos. Trabajan. Cuando se hizo este hermoso lugar, era una carpa, pero primero tenían que poner piso. Entonces decidieron un método eficaz de hacerlo barato y rápido, y todo era adoquinar. Entonces 2 cosas chistosas sucedieron en el proceso. Cuando llegaron a pavimentar el pavimento, una táctica de albañiles cuando ponen piso es dejar un cacho de tabique, y eso establece el nivel. O sea, quitan tierra, pero eso ya es nivel, y sacan hilos y todo. Pero cuando ya empezaron a echar el asfalto, llega el momento que se tiene que quitar ese tabique. Si tú bajas ahí muy quitado de la pena y puedes caminar un poco en el asfalto, vas a ver que nadie quitó eso. ¿Por qué? Porque había muchos jefes y pocos indios. Y alguien me lo contó. Porque dicen, no, pues es que se tiene que hacer esto.
Pues el pastor a mí, yo no era el pastor a mí me encargó, que yo soy el jefe aquí, y el muchacho dice a mí también, ¿cómo la ves? Ahora, ¿quién va a hacer esto? Pero checa, si te das cuenta, la plataforma aquí es mucho más alto que allá. Entonces, cuando quitamos la carpa y pusimos estas columnas para el auditorio, eso se hizo con plomado. Y la carpa podría estar torcida y no te dabas cuenta. Pero el piso, porque pusieron declive para el dren que está alrededor en el perímetro, que realmente, si es adoquín, no hace charcos, entonces no necesitas dren, pero como quiera. Entonces hicieron el dren y hicieron declive para que el agua llegue ya a un registro y ya se salga. Ok, entonces al hacer eso, muchos jefes, pocos indios, entonces dieron el desnivel a todo el piso. Por eso tuvimos que enderezar la plataforma, porque cuando ya nos subíamos, la plataforma estaba chueca y todos los atriles así, y la gente se mareaba. Dice, esa es la iglesia del Titanic. Y vamos para abajo. O sea, piensa, ok, entonces son tres aspectos. A los que trabajan, os presiden y os amonestan. Y amonestar es amonestar. Es llamar la atención, es decir, esto no está bien, hazlo bien. ¿Cómo se hace bien? Pues así. Entonces has visto como fotos, ¿no? De que eso es el pastel que vi en Pinterest, o en internet, o en la revista. Ese es el pastel. Es como Frozen, y ahí está Anna, y así un poco de diamantina y hielo, y todo eso es Frozen. Y eso es el pastel que hice, que es un monstruo, que parece sapo. ¿Ok? Pero si persiste, si acepta corrección y amonestación y consejo, ya va a sacar bonitos sus pasteles. Si se desespera, si no le parece, que quiero que me entiendan, no. El que no entiende eres tú, porque ve el pastel. ¿Es un sapo? No, es Anna, la de Frozen. No, es un sapo. Entonces ese pastel lo vamos a regalar porque este niño que va a cumplir años quiere un sapo para su cumple, ¿verdad? Y cambiamos, ya. Y niño feliz y así, y vamos a hacer un pastel como debe de ser. Y entonces te corrigen y te pones, y al rato entonces así, pues el pastor me encargó, pues a mí también, ¿cómo la ves? Entonces el piso chueco, tabiques escondidos en el asfalto allá, qué mal aspecto cuando todos llegan y solo tengo para servir estas horas. Entonces, doy gracias a Dios, yo aprendí a hacer revoltura, a no dar indicaciones, sino necesitamos, ¿cuánto? 8 bultos de cemento. Y aquí está Pepe que puede decir, para 8 bultos de cemento, cuánto de grava y cuánto de arena para hacer la revoltura. Pero ahí está fraguando y el agua, eso es lo más fácil. Ok, ahí ya llegaron las cocas y ahora sí. Y con palas, que son para gente más chaparra, entonces ahí estoy. Porque yo no sé usar el plomado, yo no puedo hacer esto, mejor el que sabe usarlo lo hace. Pero este indio sí puede palear y hacer la revoltura. ¿Qué? Que se haga la casa, porque ya van a traer el mole. Entonces eso es nosotros, como semilla de mostaza es esto. Ok, a palear, ahora sí, revoltura. ¿Ya están las cocas? Sí, ya viene, pues apúrate. Entonces así a terminar, a raspar eso y que no se desperdicie nada y que no queden huecos en el colado. Porque se va a encharcar en el techo y va a haber filtración, y cada que llora el techo tú vas a decir, es por flojo, es porque había muchos jefes. ¿Ok? Entonces, así, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y no todos los que paran aquí tienen aspecto para otros de jefe, pero los tengas en estima por su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí está otra vez, ouch. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y paciencia es largo ánimo. Es aguantar cargar a alguien que no puede caminar solo. Es aguantar, que eso puede ser más tiempo y más camino de lo que tú pensabas. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es vivir la iglesia esperando la venida del Señor. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Entonces, ¿ves cuando dice que sean amables y obedientes y respetuosos los esclavos con sus amos, no solo con los que son amables? Eso es lo que la iglesia trastornó el mundo, porque estaban donde quiera los cristianos, judíos, gentiles, ricos, pobres, sabios, indoctos, analfabetos, estaban donde quiera los cristianos y empezaron a trastornar el mundo porque vieron que viven una misma ley real, la ley del amor, y que saben perdonar. Y tú dices, bueno, aprende, tienes un buen maestro. Si Jesús perdona, yo puedo perdonar. Estar siempre gozosos. Dices, ¿cómo? Dile a Dios. Ok, Señor, tú dices aquí estar siempre gozosos. Pablo dice a los filipenses, regocijaos. Y otra vez les digo regocijaos. Estaba amarrado con una cadena a un soldado. Y le puede tocar en dado momento un soldado que es muy respetuoso, porque eso fue su educación. Pero puede haber otro. Yo he tenido compañeros de trabajo así, que si yo voy a trabajar, entonces ya sacan todo su léxico de color, ¿ok? A propósito, y cuentan chistes y todo. ¿Para qué? Para incomodarte. Cuando te han quitado todo, ya no te pueden controlar, acuérdate. Entonces, ahí están. Y le puede tocar uno, y Pablo muy así, piadoso, entonces va a dar gracias, Señor Dios de los cielos y la tierra y todo. El otro va a dejar a orar a su Dios, y están encadenados, y va a orar a su Dios. Y te doy gracias, diosa de amor, cómo me ayudaste el fin de semana pasado, y cómo estuvo, y bien que me acuerdo, y decirlo todo. Y ahí está Pablo. ¿Le pagaste bien? Y por eso a rato se despide a los filipenses y dice, los del pretorio, los de mi guardia, les mandan saludos. Los iba ganando. Y normalmente tienes que estar bien para que te hagan caso. Y los cristianos mostraron no. Tienes que mostrar solo las cicatrices. Entonces yo tuve un amigo que podría mostrar las cicatrices hasta debajo de su lengua, aquí en sus tobillos de donde se inyectaba. Y se infectaban los puntos de inyección, entonces tiene así hoyos en todo su cuerpo por donde se inyectaba hasta debajo de la lengua, buscando una vena. Y Dios lo salvó. Y tú y yo no tan escandalosos, ¿verdad? Pero sí puedes decir, esto fui, esto soy. Una cosa sé, era ciego, ahora veo. Póngame un examen de vista, ahora veo. Aquí está la foto, era ciego. ¿Cuál es tu historia? ¿La quieren escuchar? Alguien. Orad sin cesar. Si puedes. Dices que no, si puedes. ¿Pero cómo? Dile a Dios. 1 Corintios 14 es una pista que te voy a dejar, pero puedes orar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. No dice de que tienes que dar gracias por coronavirus. En todo, no por todo. Entonces no tienes que decir, soy tan feliz porque ya murieron 3 de mis familiares por coronavirus. No tienes que dar gracias que hayan muerto, que sufrieron, que tú sufriste, que no hay dinero, que fue así, que crees que nunca vas a poder estar bien por lo que viviste. No tienes que dar gracias por esto, pero en esto. ¿Por qué? Porque es tu forma de expresar otra vez tu convicción, plena certidumbre de que Dios es poderoso, que el Espíritu Santo está presente y que, ¿qué? Plena certidumbre, Él es soberano, nada se le escapa. Ni tu nieto huyéndose a Cancún, nada se le escapa. Está en control, todo va a estar bien. Y tú dices, ¿cómo? Por eso no lo apagues. Y dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues al Espíritu. Y dice, chis. Entonces, sí, ya te asomó. A ver. Y Dios dice, no lo apagues. En Efesios capítulo 4 dice, no contristéis al Espíritu Santo porque fueron sellados por Él para el día de redención. Entonces, no apagarlo, no contristarlo. Es reconocer que Él vive en ti.
Y dices, entonces convive, sí, convive con todos tus rollos. Y merece mejor actitud, mejor conversación, mejor recuerdos, o sea, merece otra cosa. Pero y santificación ocurre cuando tú dices, bueno, si me aguantó hasta ahora, creo que me va a seguir aguantando, pero la verdad es que merece mejor meditación. Dulces serán mis meditaciones en la noche, dice el salmista. ¿Cómo están tus meditaciones en la noche? Entonces, eso puede cambiar. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Tienes que estudiar, tienes que pensar, tienes que usar discernimiento, tienes que abrir más la palabra de Dios, tienes que ser tan así familiarizado con la palabra de Dios y no estar diciendo, tuvimos hace 8 días el domingo que así y entonces dijeron, no, pues atributos de Dios o a un verso de la Biblia y alguien dijo una cosa, de hombres dijeron una cosa, otro dijo otro, dije, mujeres 7 contra 0. O sea, no, nos que ataca. Las mujeres diciendo textos de memoria, los hombres, Dios es amor y todo lo puedo en Cristo. Y digo, el mundo necesita más de nosotros. La gente necesita, tu familia necesita que la palabra de Dios esté en tu boca, que realmente pueda, que rebose tu corazón con el consejo de Dios, con las promesas de Dios, con los mandamientos, con las advertencias, con qué es como Dios hace las cosas. Tu familia, tus vecinos, todos necesitan, no necesitan porquerías ni tonterías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, aunque no sea malo, que no parezca, que no saque de onda, que no cause confusión. Y eso es más duro, digo, sí, pero somos hijos y somos coherederos y vamos al cielo y la eternidad nos aguarda, entonces vamos a tener que hacer mejor y vamos a ser especiales y vamos a buscar excelencia y vamos a memorizar y estudiar las escrituras y vamos a orar por la gente y vamos a ayudar a los enfermos y vamos a hacer esto por nuestro Dios. Haremos proezas. En Daniel dice, se va a poner duro, pero la gente que conoce a su Dios hará prodigios. Y te han dicho que no. Te han dicho, Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, Dios, ¿oíste? Dios se dejará ver y Dios hará proezas y prodigios, pero Él ha decidido limitarse a lo que tú y yo estemos dispuestos. Entonces, ¿qué va a ceder? ¿Dios o yo? Yo voy a ceder. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Puedo seguir porque es segundo servicio y ya no hay más. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos aquí ya tuvieron COVID y siguen tocados del pulmón? ¿Alguien? ¿No? O sea, está re bien. Sano. ¿Nadie afectado? Porque sí conozco gente que como que todavía no está bien. ¿Alguien? ¿Lo puedes decir? No te vamos a... Ok, bien. Señor, ayuda a Marisol. Ayuda también que alzó su mano. Tu cuerpo importa, tu alma importa, tu espíritu importa. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te quiero servir y para eso necesito mis pulmones. Dios, te quiero servir y para eso necesito la vista. Dios, te quiero servir y necesito la memoria. Dios, te quiero servir y necesito poder caminar. Dios, necesito fuerza. Pídele. 800 contactos nuevos cada día y no damos abasto. Entonces, o sea, Dios, haz un milagro.
Haz algo, mueve cielo y tierra, porque no podemos más que lo que estamos haciendo. Y descubrirás cosas, y Dios multiplicará fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, versículo 30. Y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, subraya eso, si subrayas tu Biblia, pon el cual también lo hará, ¿ok? Lo hará. Y Dios no tiene por qué mentirnos. Dios no tiene por qué chamaquearnos, no tiene por qué tenernos esperanzados así y en suspenso para algo que no pretende hacer. Entonces, conoce lo que dice su palabra y ponte a la expectativa, porque lo que yo he orado más de 40 años ver, lo estamos viendo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos, pero te puedo decir que vale la pena insistir con Dios 40 años. Vale la pena. No falla y no olvida y llega y está llegando. ¿Qué es lo que te hace falta? Tenemos que aprender a orar como nuestra alma, si dependiera. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos, conozco lo santo, pero ahora por cubrebocas y todo nomás así. Os conjuro por el Señor. Ellos vivían dificultad y trastornaron el mundo. Ok, vivimos dificultad, trastornaremos el mundo. Porque no hay otra cosa en la agenda, no hay otro plan, no hay otro Dios. Esto es lo que Él hace. Y lo hace uno por uno. Y cuando lo hace entre muchos, el mundo cambia. Y está cambiando, señores. Entonces, a vivirlo con todo. Venga. Y si mañana te enfermas y en 8 días ya estamos lamentando, ay no, pues lo voy a extrañar. No nos vas a extrañar. Tú vas a estar así, bueno, ya me voy, chicos. Bueno, no me voy, me llevan, pero allá ustedes. A ver cómo la hacen. Y ni siquiera voy a estar orando por ustedes. O sea, la verdad, o sea, ¿qué será? O sea, y en lo que tú estás tratando de asimilar, pasarán 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos realmente? Es arena en tu zapato. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Excelente oportunidad de recordar, de anunciar. Es el Evangelio en 2 elementos. Porque el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y realmente ya había pasado el momento de hacer eso. Pero Él estaba haciendo algo nuevo. Y creo que nos damos cuenta que Él tiene libertad de hacer algo nuevo cuando Él quiere. Y puede ser hoy. Entonces tú puedes decir, sí, como que he venido muchos años o muchos domingos colado, como que yo voy a cuestas de mi familia o alguien y yo les acompaño, pero realmente no sé lo que es esto de poder del Espíritu Santo y plena certidumbre. No sé lo que es tener gozo cuando no hay nada más que la muerte mirándome en los ojos. Entonces, ¿qué? Marco Aurelio, un ateo, emperador, cuando el cristianismo ya existía, dice: cuando la muerte nos mira en los ojos, le miramos y sonreímos. Suena muy valiente, pero solo el cristiano realmente lo puede ver. ¿Por qué? Porque tú ves más allá de la muerte, detrás de la muerte, ahí está el Señor Jesús. Y Él dice, el que en mí cree, no verá la muerte. Eso es tremendo, tremendo. O sea, colócate en el mundo que ellos estaban viviendo. Es una bomba, pero nuestro mundo resulta no ser tan diferente. Entonces Jesús tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman esto, es mi cuerpo. Y ellos
Eso no está en el guión, se tiene que decir es el pan de lágrimas que comían nuestros padres en Egipto. Jesús dice, es mi cuerpo, coman, entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban y dice, esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y uno en la mesa, Judas ya había salido, pero otro en la mesa lo iba a negar 3 veces esa noche. Y no obstante, Jesús dice, Pedro, come, Pedro, bebe. Háganlo en memoria de mí de aquí en adelante. Todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque resucitó. Y eso es el Evangelio. Que Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Que el justo por los injustos, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Y no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Y no éramos hijos y ahora somos hijos. Y ahora somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿A qué precio? ¿Por qué motivo? Entonces tenemos el sumo privilegio de decirlo. Y no hay quien lo quiera escuchar, ya tenemos evidencia que sí. 800 nuevos contactos diarios. Y tú y yo, es que nadie me escucha. Pues nadie te escucha, pues habla por otro lado. Porque sí los hay. Y si esto está sucediendo, chicos, todas las demás cosas que pedimos hace tanto tiempo, ese día, que uno por uno Dios cambió la constitución, Dios abrió televisión, radio, internet que ni existía, Dios fue abriendo. ¿Y sabes qué? Yo dije, Señor, y te pido que tú despojes a Egipto, que saques a los que están con las mejores oportunidades en Televisa, haciendo música, haciendo camarógrafos, ingenieros de sonido. Despoja a Egipto. Aquí está Marisol, los hermanos Hermosillo tocaban con Luis Miguel y Dios despojó a Egipto. Y así, ¿y cuántos hay? Y Dios dice, ok, ya aprendiste, ya tienes un nivel de excelencia, ahora vente, sígueme. Y Dios despojando a Egipto. Y Dios no ha fallado. Y cada cosa que pedíamos durante los años, y está llamando policías y gente en gobierno, en los hospitales. Tú has estado en semanas de oración y hemos orado por los que trabajan en hospitales. Y Dios está, ellos preguntan por Él. Y Dios está diciendo, sígueme. Deportistas, todo eso está sucediendo. Entonces tú y yo podemos decir, pues yo realmente, a mí me gusta mucho, pero pues yo realmente no soy creyente. Yo vengo con mi esposa y digo, qué burro, la neta. O sea, estamos viendo que Dios está en pie caminando y descubriendo su diestra. Y tú estás, bueno, yo no. Eres rebelde. Tú estás diciendo, mientras no me comprometo, Dios no me puede hacer nada. ¿No? ¿Estás seguro? ¿Cuánto das que no? Apostemos. Dios va a ganar. Él insiste. Él es más paciente que tú y más fuerte. Y es muy importante para nosotros decir, bueno, ¿y por qué no hoy? ¿Por qué no hoy encontrar paz con Dios? ¿Por qué no hoy decir, ok, Señor, tú ganas? Haz lo que quieras. ¿Por qué no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesús, gracias por sus palabras en la mesa esa noche que no entendían y Pedro insistía que no sería capaz de negar a su Señor y lo hizo. Jesús no retuvo estos dos elementos porque sabía el final. Y Señor, tú sabiendo cómo somos, pero también viendo el final, nos has llamado a conocer y a seguir. Y venimos, Señor. Y así hemos llegado uno por uno, pero juntos llegamos a ser varios aquí. Y te damos gracias, Señor. Llegamos como freaks
digamos, quemados, tostados, descaderados, descabellados, desviados, desvielados. Hemos llegado así de todo tipo y algunos como que no queriendo. Y tú dices lo mismo a cada uno. Y eso que a ti, tú sígueme. Aquí estamos, Señor. Y te pido que tú recibas a cada uno, judíos y gentiles, esclavos y libres, bárbaros, escitas, varón, mujer, que tú recibas a cada uno, Señor, por el precio que tú has pagado. Y te damos gracias, Señor, por la cruz. Te damos gracias que al tercer día resucitó. Y hoy nuevamente, como tantas veces y en tantos lugares a través de los siglos, bebemos esta copa y comemos este pan y nuevamente anunciamos la muerte del Señor hasta que venga, porque viene, porque resucitó. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar. Y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti. Debo todo a ti, Jesús. Estamos despedidos, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles o el domingo.